y ahí voy viendo que estamos en vivo, me lo va a corroborar mi copartner querida, a la que le doy nada ahora. Esto, buenas tardes, sin mediar tiempo. Muy buenas tardes, Zuleima León Valle, ¿cómo estás? No te escuchamos, Zuleima, estás muteada. Ahí vamos de Perdón. vuelta. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Vanessa, un gusto saludarte. Efectivamente, sí, ya estamos en la transmisión en vivo en Facebook, ya lo pude verificar. Y bueno, felices de estar en este programa. Esta nueva conversación, una conversación número 54, y volvimos a tocar un tema que ya hemos hablado, pero que nos parece fundamental, porque de alguna manera tiene que ver con los inicios, con la formación, con esto de trabajar en la niñez y en la adolescencia para ayudar a formar herramientas en estos periodos tan ventana y tan importantes, ¿no, Así Zuleima? es. La escuela no pasa, nunca deja de evolucionar. Siempre hay que estar hablándolo. Muchas personas muy al pendiente de este programa. Entonces también bienvenidas Carmen Laureiro y Patricia Carranza. Gracias por aceptar esta invitación. Sí, tenemos otro invitado, Sebastián Cano, que se va a ir uniendo a lo largo del programa. Y vamos entonces a recordar que estas conversaciones quedan grabadas en nuestro canal de YouTube, Conversaciones sobre Apego. Están las 53 y hoy sería las 54, así que no se pierdan, porque realmente es muy interesante con profesionales de primera línea, ¿eh? Como dijo bien Zuleima, nos acompaña Carmen Loureiro Rey, Patricia Carranza y en algún momento se estará uniendo Sebastián Cano. Vamos a empezar entonces este programa de teoría del apego y escuela presentando a una amiga de la casa, porque bueno, Carmen ya nos ha acompañado en varias ocasiones. Vamos a contarles que Carmen es doctora en psicología y de hecho su tesis trata sobre las ventajas psicológicas de la tristeza, esta emoción tan importante, ya nos va a contar también Carmen, en la adolescencia, y cómo distintas formas de regulación, que incluye, por ejemplo, la música, pueden favorecer al desarrollo o no de la identidad. Ella es psicóloga clínica y educativa, trabaja como terapeuta con adolescentes, adultos y familias, colaboró con escuelas por el desarrollo social y también emocional, es miembro de IA en España y del grupo de investigación INEXE de la Universidad Autónoma de Madrid, investigó sobre la regulación emocional y la construcción de la identidad a través de la música en la adolescencia. Una persona muy formada para hablarnos mucho sobre esto de la escuela. Y dándole la palabra entonces a Carmen y dándole las buenas tardes, casi noches ahí en España, contanos un poco cómo podemos mirar la escuela desde la teoría del apego. Hola, muchas gracias por invitarme. Es un placer estar con vosotras otra vez. Bueno, en la escuela, considerar la teoría del apego significa prestar atención principalmente a la construcción de vínculos afectivos, con la idea de que cuando los niños y niñas, incluyendo también a los docentes, por supuesto, se encuentran seguros emocionalmente a través de la construcción de lazos afectivos buenos, pues están más preparados para explorar, para desarrollar conocimientos, en una palabra, para aprender. Por lo tanto, el primer objetivo de la escuela no debiera ser la pedagogía, ¿no? La elección de pedagogías buenas para poder desarrollar conocimientos, sino antes que nada poder asegurarse de que los niños se están relacionando afectivamente de una forma positiva, de la forma que esperamos, ¿no? Sentirnos seguros para aprender. Y la amistad es un tema que me parece muy interesante para poder tratar esta tarde, porque la amistad, como sabemos, es algo esencial para los seres humanos. Las personas podemos llegar incluso a sobrevivir, quiero decir, una vez que ya somos adultos, ¿verdad? Sin la familia o incluso en circunstancias muy adversas, pero la falta de la amistad puede acarrear consecuencias muy negativas para las personas. Y para los niños, pues lo estamos viendo diariamente, ¿no? La amistad, además de ser una relación de apoyo y de colaboración, es una relación de amor, un vínculo alternativo a la familia, que como todo vínculo afectivo nos permite sentirnos seguros para vivir.
Y en la escuela los lazos afectivos con los iguales pues constituyen esa base desde la que aprender con seguridad y con confianza. Pero normalmente en la escuela el que los niños desarrollen sus amistades muchas veces se deja un poco al libre albedrío. Cuando los lazos fallan, se suele atribuir a la falta de capacidad en los niños o a determinadas circunstancias, pero pocas veces se reconoce la responsabilidad o el papel que puede tener la escuela para facilitar, apoyar y ofrecer recursos para que los niños desarrollen la amistad. Y entonces este me parece un tema que desde la perspectiva del apego, pues yo creo que puede tener su importancia, ¿no? Las relaciones de amistad sabemos que varían mucho a lo largo del tiempo. Los niños cuando son pequeños tienen amiguitos, pero más bien por las circunstancias externas que les unen, ¿no? Pues porque van al mismo parque, van al mismo colegio, comparten los mismos juguetes, pero a medida que los niños van creciendo, la importancia del otro, es decir, el querer conocer a los otros, va increciendo y se convierte además en una necesidad, la necesidad de poder jugar con iguales, la necesidad de poder compartir experiencias y sentimientos. Y cuando llegamos a la adolescencia, bueno, pues este asunto se convierte en algo primordial, algo que caracteriza o que diferencia la amistad adolescente de la amistad infantil es precisamente la intimidad, el tener la posibilidad de compartir experiencias e ideas profundas que nos hacen sentirnos vulnerables, pero al no sentir la presión de ser juzgados, al sentirse aceptados, que es lo que proporciona la amistad, pues esto abre una posibilidad enorme y por tanto la amistad tendrá un impacto muy profundo en la autoestima. Al sentirse valorados y queridos por quienes son, no por lo que pueden llegar a ser, sino por quienes son en este momento. Y además por la posibilidad de compartir esos sentimientos que pues muchas veces son sentimientos de tristeza, porque sabemos que la transición de pasar de ser niño a adulto pues implica la elaboración de muchas pérdidas, la elaboración de muchos conflictos, dudas e incertidumbres, y tener la posibilidad de compartir esto con iguales y recibir su empatía y además encontrar cosas en común, pues lógicamente va a tener mucha trascendencia en la salud mental. Lo contrario, encontrar el desprecio, encontrar el rechazo, pues sabemos que genera problemas de salud mental importantes y un sufrimiento psicológico que va a tener consecuencias pues durante mucho tiempo si no son tratadas. Las funciones psicológicas de la amistad se han estudiado muchísimo y bueno, pues solo por citar algunas podríamos comentar que sabemos que puede ser una base de resiliencia, sobre todo cuando existe el trauma, ¿no? Y puede implicar efectivamente un gran alivio y confianza para los niños el poder saber que hay otras personas alternativas a la familia con las que contar pues para poder hacer sus planes de futuro, ¿no? Y poder estar motivados y tranquilos. Entonces, cabe preguntarse por qué, o sea, qué puede hacer la escuela en este sentido, ¿no? Y yo creo que hay 5 cuestiones que son importantes que deberían tenerse en cuenta. La primera de ellas es prestar atención al juego en todas las edades, especialmente para los más pequeños, ¿no? Porque el juego favorece la proximidad, la construcción de lazos a través de la diversión, de la distensión, permite el ensayo de roles, de habilidades sociales, etc. Y por lo tanto es un contexto seguro para empezar a desarrollarla. En segundo lugar, yo creo que la conversación entre iguales tiene una gran importancia. Es curioso porque en las escuelas lo que más se castiga es la charla entre los alumnos, es decir, el cállate, el silencio,
es algo que forma parte, ¿no?, del funcionamiento en las escuelas. Pero es importante, yo creo, comprender que la charla intrascendente, la conversación entre los alumnos, es la herramienta principal para establecer lazos, para conocerse, para construir vínculos. Entonces, como las conversaciones son tan importantes, desde las más superficiales, en donde se intercambian experiencias comunes o cuestiones sobre la situación en común, hasta las más profundas, que supone hablar de nuestros sentimientos o de nuestras opiniones, pues la escuela debería de tener un papel más importante a la hora de facilitar, digamos que oportunidades, y también a la hora de desarrollar habilidades para saber conversar en distintos contextos y con distintas personas, asegurando que los niños conversen no solo con los que les ha tocado próximos o con los que, digamos, tienen más cercanos o son más afines, sino asegurando que conversen justamente con los que pueden ser más diferentes, ayudándoles a utilizar la información que obtienen cuando conversan, reflexionando sobre ella, buscando cosas en común, tratando de aprender a admirar o construir una mirada apreciativa hacia el otro. Las conversaciones pueden tener, digamos que, un papel fundamental, además, en nuestra vida adulta. Y muchas veces el no saber conversar significa no saber relacionarse, ¿no? Otra cuestión que me parece importante en la escuela es prestar atención a las reglas y a los derechos que implica la amistad, ¿no? Es decir, toda amistad lo es porque implica unas reglas de cariño, de respeto, de empatía, de honestidad. Por ejemplo, la traición en la amistad implica romper ese tipo de relación. Es algo que podría implicar una ruptura, ¿no? Entonces, conocer las reglas y los derechos implícitos en las relaciones de amistad, identificarlos y reflexionar sobre ellos, y de una manera especial cuando surgen conflictos entre los niños, me parece que es un objetivo muy importante en la educación emocional y social, ¿no? Es decir, conocer a qué tenemos derecho cuando somos amigos, o a qué debemos considerar para poder serlo y mantener nuestras relaciones, ¿no? Me parece que esto ni siquiera está claro entre adultos, y la escuela creo que podría tener un papel muy interesante. En tercer lugar, yo señalaría el diseño de actividades, ¿no?, en la escuela. Es decir, las actividades deben de tener una estructura cooperativa. Y eso significa no solo conseguir objetivos de conocimiento trabajando junto a otros, es decir, depender de otros para conseguir fines, sino también cuidar los unos de los otros. Y eso significa valorar no solo los resultados de las tareas como tal, si los niños y niñas han sido eficaces cuando trabajan juntos, sino también si han sabido cuidar de sí mismos. Esto significa si han sabido escucharse, si han sabido empatizar, si han sabido consolar, si han sabido resolver conflictos. Porque si no le damos importancia a esto, no estamos facilitando o desarrollando las oportunidades para que los niños aprendan a tener buenas relaciones y, por lo tanto, generar estructuras para desarrollar la amistad, ¿no? Y por último, yo le daría importancia a lo que podríamos entender por el clima emocional y moral. Y esto depende mucho del liderazgo de los docentes, para saber tener un aula en la que se escucha con respeto, en la que se cuenta con las ideas de todos, en las que se respeta y se empatiza, en las que se consuela, en las que se comparten, ¿no?, momentos positivos, afectivos, se admira, se agradece. Y esto debería de ser, digamos, generalizado a toda la comunidad educativa. Y esto significa poder dar la posibilidad a las familias
de participar en muchas actividades, porque esto también ayuda mucho a los niños y a los adolescentes a crear lazos, ¿no? Y a valorarlos. Y bueno, pues esto yo creo que podría ser un poco un motivo, si os parece, podemos ir comentándolo poco a poco. Muchas gracias, Carmen, por esa propuesta. Una propuesta y muy interesante también para nosotros seguir reflexionando acerca de la nueva escuela. ¿Cómo nos vamos nosotros también acercando a una escuela que tiene en cuenta la teoría del apego? Fenomenal todo lo que has investigado y todo eso que me estás compartiendo en la tarde y noche de hoy. Vamos a seguir con la presentación de Patricia Carranza. Ella es licenciada en Psicología y psicoterapeuta por la Universidad de Buenos Aires con validación del título por la Universidad de la Sapienza de Roma. Además es representante de IAN Italia en el Comité de Enlace Internacional. Con 35 años de experiencia, tanto en instituciones públicas como en consultorio, su trabajo se ha centrado en orientación y psicoterapia a familias con niños muy pequeños hasta adolescentes. También ha sido todo este tiempo docente en instrumentos de evaluación del apego. En su formación cabe destacar máster en mindfulness y neurociencias por la Universidad de la Sapienza. Además es especialista en psicología forense por la Universidad UCES. Además, tiene una experiencia en relación al abordaje con grupos sobre crianza, es instructor en Mindful Parenting y el Círculo de la Seguridad. Bienvenida, Patricia. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, yo pensaba que se podía pensar la teoría del apego en el aula desde tres aspectos. Uno es la influencia que tiene la teoría del apego en los niños en el aula, ¿sí? Otro aspecto es cómo la teoría del apego puede ser utilizada para promover la educación en los docentes. Y un tercer aspecto que podríamos pensarlo en relación a la teoría del apego y el aprendizaje. Como tres grandes sectores como para pensar su aplicación, ¿no? En el aula. Con respecto a los niños, sabemos que de acuerdo a cada edad, la teoría, el apego va a adquirir características muy diferentes. Lo que le sucede a un preescolar cuando llega al jardín de infantes va a ser muy distinto que lo que le produce un adolescente en el liceo en relación a esta teoría, ¿no? A lo que le pasa con el apego. En un preescolar el apego sucede, es un tema central, ¿no? Sabemos que el niño deja su casa, tiene que entrar a la escuela, desarrolla un estilo de apego con el docente, que es su figura secundaria de apego o subsidiaria, y uno puede ver el apego en acción, el apego real, lo que le pasa en ese momento. Luego, en la escuela primaria, en la secundaria o el liceo, veremos cómo se van poniendo en juego cuestiones en relación a este apego que van a tener que ver con estilos vinculares, los modelos operativos internos puestos en acción, ¿no? Entonces, cómo a lo largo de todas las etapas de formación, la teoría del apego tiene mucha importancia y responde a distintas cuestiones. Por otra parte, los niños van a establecer, sobre todo claramente al principio, en la etapa preescolar, un estilo de apego que, como sabemos, podrá ser evitativo, ¿sí? Por ejemplo, o un apego seguro, ¿sí? O un apego de un estilo ambivalente. Estos distintos tipos de apego se ponen en acción también en el aula, porque aquello que fueron aprendiendo de alguna manera en el o realmente en el vínculo primario, se ponen en juego en acción. Todo esto sucede y uno lo puede observar. Y para quien está formado en teoría del apego, lo puede ver claramente. De hecho, hay muchos instrumentos de evaluación que se basan en poder observar, ¿no? En la situación del extraño, qué sucede cuando un niño se tiene que adaptar a una situación extraña. Cómo sucede todos los días en la escuela infantil, ¿no? Donde los chicos llegan al colegio, tienen una situación extraña a la cual se tienen que adaptar. Y allí se pone en juego un estilo de apego.
En la adolescencia va a tener que ver con cuestiones muy distintas, ¿no? Que tienen que ver con encontrar en la escuela a alguien, un docente que funcione como un lugar de escucha y donde ya la base segura pasa totalmente por otro lado, pasa por la apertura del otro, de tener la seguridad de, no sé, de contar intimidades que no se lo podría contar a sus propios padres, pero pueden confiar en ese docente, a situaciones de conflicto en el colegio donde también ponen en juego ese lugar de escucha que le puede ofrecer un docente. O sea que a lo largo de la formación escolar, la teoría del apego puede brindar distintas posibilidades de comprensión. Esto tiene que ver desde el lado de los niños o adolescentes. Desde el lado de los docentes, la teoría del apego creo que es fundamental a la hora de poder generar un estilo de pedagogía positiva, ¿no? Como se llama. Pues la pedagogía positiva, ¿en qué se basa? En que el docente tiene la sensibilidad suficiente, y acá podemos recurrir a la teoría del apego, ¿no? Al concepto de sensibilidad materna de Ainsworth, adquiere la sensibilidad suficiente como para poder observar y escuchar las necesidades individuales de cada uno de los alumnos y de los estudiantes, y al mismo tiempo escuchar y entender la situación grupal de la clase. Entonces, esa sensibilidad que necesita desarrollar el docente está muy vinculada a lo que la teoría del apego le puede proporcionar, ¿no? Como también lo es el concepto de base segura y la formación en estilos de comprensión, o por lo menos conocer un poco algunas estrategias vinculares que desarrollan los chicos en relación al colegio, a la escuela o situaciones en las que en el colegio se encuentran. Esto en relación a conocerlo, pero por supuesto conocer la teoría no significa que un docente va a tener la capacidad de poder realmente desarrollar esa sensibilidad. Desde ese lugar, bueno, se puede considerar que un trabajo personal o en grupo de docentes puede ayudar a través de la teoría del apego a comprender y desarrollar un poco la sensibilidad personal a partir de comprender los propios estilos vinculares, ¿no? Que los docentes desarrollan. Otro aspecto fundamental, después podemos ir, si tenemos tiempo, desarrollando una de estas cuestiones que hemos ido hablando hasta ahora, pero una tercera cuestión que me parece importante es la teoría del apego y el aprendizaje. ¿Por qué? Porque la teoría del apego plantea cómo en el vínculo primario, ¿sí?, se logra generar cierta seguridad para que el bebé y luego el niño adquiera la suficiente autonomía para poder explorar, ¿sí? Decimos, bueno, en el círculo de seguridad, por ejemplo, explorar significa el niño está junto a la madre, se va caminando, explora el ambiente. Ahora, explorar el ambiente no solo se refiere a explorar físicamente, sino se refiere también a explorar intelectualmente. Es en sí mismo un proceso de aprendizaje. Y en el vínculo primario, un cuidador primario que establece un espacio de apertura para que el entorno sea vivido como una experiencia de aprendizaje en la cual se puede confiar, ¿sí?, lo que hablaría de un apego seguro, es muy diferente a un niño que tiene una figura de apego, un cuidador primario, que le muestra el mundo como un lugar de peligro, por ejemplo, o como un lugar en el que no se puede confiar. Eso va a producir otro tipo de forma de aprendizaje. El objeto de conocimiento es algo al cual es accesible y uno puede arribar a él, y el otro, el objeto de conocimiento, por definirlo de alguna manera, o sea, la experiencia de aprendizaje, es algo, puede ser peligroso o en lo que uno puede desconfiar, ¿sí? Y este tipo de formas de percibir el aprendizaje, que se forman muchas veces en esta primerísima infancia, son llevadas al jardín, por ejemplo. Y entonces la forma en que el preescolar se acerca a los objetos va a ser
muy diferente y va a estar muchas veces vinculada a este estilo de apego. El niño que se queda en un rincón y tiene miedo de ir a jugar ¿no? con la propuesta, y el otro que sí, va contento y libre, ¿no? a explorar el ambiente. Entonces me parece que todas estas cuestiones, ¿no? de cómo la teoría del apego también está vinculada al aprendizaje en una manera casi estructural, ¿no? en la forma en que se acerca uno al conocimiento, y cómo esto se va a seguir arrastrando, ¿no? o creciendo, evolucionando a través de todo el periodo escolar. Me parece que es un aspecto también a tener en cuenta por los docentes a la hora de pensar cómo los chicos abordan el conocimiento y el aprendizaje. Bueno, por ahora Muy estaría acá. interesante, Patricia, cómo pudiste a lo mejor sí, organizar, porque es un tema muy vasto, la escuela de teoría del apego y teoría del apego, pero cómo entender que todo el aprendizaje significativo, también como lo decía Carmen, se logra a través de lo vincular, y cómo entonces hay una enorme responsabilidad en todos, ¿no? Pero en formar y en ayudar a docentes a que estén empapados de esto, de la teoría del apego principalmente, para entender qué función cumplen, porque no es solamente el incorporar aprendizaje, ¿no? Sino es entender que es un periodo para la formación de vínculos y entender también, digo, cuando estos vínculos primarios fallan, cómo estas figuras nuevas en la vida de los niños van forjando experiencias nuevas y de alguna manera lentes nuevos que permiten reparar quizás situaciones previas. Vamos a seguir hablando, me parece interesante cómo lo pudiste también estructurar y bueno, con puntos obviamente muy en común con Carmen. Vamos a darle la bienvenida a Sebastián, que con problemas de conexión ya está con nosotros, así que Sebastián, muchas gracias. Eh, Vamos a presentarte, si te parece. Sebastián es psicólogo con experiencia en los campos clínico y educativo, en los que también se desempeñó y se desempeña en el acompañamiento a niños, adolescentes y adultos con procesos de duelo por muerte de seres queridos, cuidado a la primera infancia, atención a niños en edad escolar que también presentan dificultades asociadas a la regulación emocional y el aprendizaje y atención a las familias. Actualmente, Sebastián también se desempeña como psicoterapeuta en consulta privada en la ciudad de Medellín y es coordinador de IAN Nodo Antioquia, digo bien, ¿no? Nodo Antioquia o Antoquia, Colombia. A ver, ayúdeme, mi copartner colombiana. Antioquia, Antioquia, Antioquia. 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 Yo ya Sí, quería Antioquia. meterle, quería meterle el acento. Así que interesante, Sebastián, porque hoy estamos hablando mucho de lo emocional, de la regulación, y qué interesante que aparezca esto en el clima de aprendizaje, ¿no? Del colegio, cosa que a lo mejor antes no era tan relacionado. Te escuchamos, Sebastián, a ver qué podés contarnos de tu visión y tu formación desde la teoría del apego y la escuela, ¿no? Claro que sí, Vanessa. Muchas gracias pues por la invitación primero a este espacio, un espacio muy agradable. Y bueno, yo inicialmente les quiero compartir como algunas reflexiones, ¿cierto? Que he venido como encontrándome con ellas en mi quehacer en el campo educativo como psicólogo, pero además como psicólogo en el campo educativo con la mirada clínica, que me ha parecido muy enriquecedor. Inicialmente yo nombraría la escuela como un escenario que lo antecede la familia, ¿cierto? Que ante todo, antes del niño llegar a la escuela, pues viene de una familia, de unas experiencias primordiales, de unas experiencias iniciales con sus figuras de apego primarias, y con esas figuras es precisamente con las que se dota de ese repertorio, esos recursos que lo van como invistiendo, que lo van rodeando y que son recursos que se van a desplegar en la escuela como un segundo escenario de socialización. Entonces el niño llega a la escuela con una maletica, con una mochila llena de cosas, ¿cierto? De cosas como por ejemplo formas de relacionarse, formas de comunicarse, formas de emocionarse, cómo va a expresar su emoción, qué va a pensar que le va a decir el otro al buscar ayuda, ¿cierto? Si va, por ejemplo, a considerar que es seguro o no buscar ayuda, si cree que el otro cuando lo busque lo va a rechazar o lo va a aceptar o lo va a denigrar. Entonces, el niño llega a la escuela a desplegar ese repertorio que ha construido con sus figuras iniciales de apego, ¿cierto? Y por eso creo que
para trabajar en el campo educativo inicialmente hay que establecer una conversación continua y constante entre familia y escuela, ¿cierto? Establecer un lazo, un puente entre un sistema y el otro, no dejar ningún sistema por fuera, sino ponerlo en conversación. Y por eso ahí será importante acercarse a los cuidadores y a la familia. Entonces, además de la escuela ser para mí un segundo escenario, ¿cierto? De socialización, es una segunda oportunidad para el desarrollo. A propósito, pues, de la expresión que nos da Bowlby para hablar sobre lo que es la psicoterapia, por ejemplo, ¿cierto? Como una segunda oportunidad para el desarrollo, también lo nombraría como la escuela, porque ustedes lo han dicho ahorita en sus intervenciones, la escuela va a ser un lugar en el que los niños se van a encontrar con nuevas posibilidades, con nuevos adultos que se van a convertir en figuras de apego también subsidiarias, secundarias, como lo han nombrado, y con las que, pues, que le van a abrir la posibilidad también de relación. Es como una nueva forma o una nueva oportunidad para encontrar otra forma de relacionarse que puede ser valiosa y desde la cual se pueden reeditar, reparar ciertos aspectos de su experiencia inicial que de pronto a veces no han sido muy saludables. Entonces, esa es la importancia de que la escuela sea una base segura y un lugar donde se pueda desplegar una oportunidad para un segundo desarrollo y para encontrar nuevas posibilidades. Pero no solamente el niño, sino también el docente. Ustedes también han hablado ahorita de la figura del docente, que es una figura extremadamente importante y que también llega con su maleta a la escuela, también llega con su historia, con sus estilos de apego, con su historia personal, con las relaciones que tuvo cuando fue niño, con las relaciones que tuvo a la edad que tenía, por ejemplo, del niño que acompaña. Entonces, esos niños y ese momento evolutivo que acompaña al docente también va a activar ciertas cosas en su historia, ¿cierto? Si soy docente, por ejemplo, del grado cuarto o de niños de 11 años, bueno, ¿qué pasó en mi vida cuando tenía esa edad? Y eso ahí va a aparecer de alguna manera en el escenario del aula. Entonces, ese es otro sistema que es muy importante entrar a mirar y es el sistema docente, la historia con la que entra ese docente a dar su clase, con qué historia entra al aula, con qué susceptibilidades, con qué experiencias vitales que van a aparecer inevitablemente en la relación con el niño. Yo recuerdo, de hecho, una docente que se me acerca en un momento a decirme como, no, Sebastián, es que estoy muy preocupada porque cuando yo miro a este niño, a un niño particular, yo veo que el niño se asusta, el niño como que cambia algo en su cuerpo y empieza a sentir como miedo, pero yo no sé por qué. De entrada, ahí contamos con una docente sensible, ¿sí? Que de alguna manera interpreta un comportamiento de distancia física con un estado mental del niño, con un estado intencional, un deseo, una emoción en este caso, y es que lo interpreta como miedo. Hay una sensibilidad ahí en el docente que permite el trabajo. Y cuando yo entonces empiezo también las conversaciones con el niño, vamos hablando como de esa relación pedagógica y el niño me dice, es que cuando ella me mira así, yo me acuerdo de cómo me mira mi papá cuando hago tal cosa o tal otra. Cuando vamos a mirar, por ejemplo, vemos que es un padre autoritario, restrictivo, con cierta hostilidad. Entonces el niño logra darse cuenta que no es como tal la docente, sino lo que la docente le activa de su historia. Y ahí se empieza un trabajo también muy bonito y es cómo uno como psicólogo logra poner en conversación una cosa con la otra. Y la docente logra, por ejemplo, reinterpretar ese miedo como parte de la historia del niño y empieza a buscar otras formas para acercarse al niño, de manera que no activen ese sistema de apego, porque pues ahí venían recuerdos que él evocaba con ese gesto. Y eso es muy bonito, porque es cómo entran en interacción dos mundos organizados de manera distinta, el mundo del docente con el mundo del niño, y ahí surgen cosas muy bonitas que a veces van a facilitar el aprendizaje, la mayoría de las veces diría yo, y en otras veces también lo pueden obstaculizar. Entonces, una señal, por ejemplo, del docente que sea mal interpretada por el niño, o que no necesariamente mal interpretada, sino interpretada desde el mundo del niño, desde la experiencia previa del niño, a veces puede interferir en el aprendizaje. Ahorita que hablaban de la sensibilidad, hay un término que me ha parecido muy bonito, se lo escuché, bueno, se lo leí a Peter Fonagy y Elizabeth Allison en un texto que tienen que se llama El papel de la mentalización y la confianza epistémica en la relación terapéutica. Y hay un fragmento que me pareció muy bacano, muy chévere, que es en el que hablan sobre las señales ostensivas, ¿sí? Señales ostensivas y lo relacionan con la sensibilidad. Y lo que ellos nombran como señales ostensivas son, por ejemplo, aspectos del docente como el tono de la voz, expresiones faciales, miradas.
son señales que acompañadas de la sensibilidad del docente van a hacer que esa, lo que ellos nombran como vigilancia epistémica del niño, porque el niño y todos nosotros tenemos, cuando nos encontramos con una situación novedosa, tenemos cierto grado de prevención, de alerta, de estar como, si voy a asimilar esta información, si es segura para mí o me puede dañar. Entonces, es una vigilancia natural y de hecho es adaptativa que tiene que estar, pero el docente con sus señales ostensivas, con el acercamiento, con el tono, con la mirada, logra mitigar, modular, disminuir esa vigilancia epistémica. Y ahí se abre una posibilidad para el aprendizaje, porque el niño se siente confiado, se siente seguro, se siente tranquilo. Y eso es muy bonito, me emociono cuando lo hablo, porque uno lo ve en la cotidianidad con el docente. El docente que logra, por ejemplo, tener el detalle de que mientras está dictando el tema, no dé la espalda y se quede escribiendo en la pizarra, sino que mire al niño, que mire a los niños. Ese docente cuenta con un nivel de sensibilidad que le ayuda a generar una nueva apertura para el aprendizaje. Sería muy distinto que el docente dé la espalda y de toda su clase de espaldas de manera catedrática, porque ahí el aprendizaje entra de una forma muy distinta. No entra por la relación, sino que entra por el proceso operativo, puntual, por la orientación al logro y al rendimiento únicamente, y no desde el afecto. Entonces ahí el conocimiento entra de una forma muy distinta. De hecho, hay otra investigación que también les quería compartir, que me ha parecido muy, muy bonito también, como ese hallazgo, y hay un grupo de neurocientíficos que lo han nombrado como la sincronización neural interpersonal. Y es como ellos, y se han venido dando cuenta ahora pues más en estos tiempos donde las técnicas en neuroimagen y en registros de activación cerebral vienen en aumento, se han dado cuenta lo que pasa entre el docente y el alumno en el momento del aprendizaje. Y ellos hacían un experimento, ellos lo citan en una investigación que se llama El cerebro que enseña y el que aprende, un marcador hemodinámico cortical de las interacciones profesor-alumno en el diálogo socrático. Entonces, lo que este texto comprueba y lo que trata de mostrarnos es cómo en el momento del aprendizaje entre el docente y el alumno, ellos logran identificar que hay un grupo de estudiantes que logra transferir el conocimiento de una forma mucho más aguda, mucho más precisa. Y esos estudiantes que lo transmiten de esa forma tuvieron una activación cerebral casi que idéntica a la del docente. Entonces es como esa activación cerebral cuando logra ser sincrónica y además interpersonal, porque miren que es como entra en conversación la neurociencia con la mirada de lo intersubjetivo, de lo interpersonal, es muy bonito. Y es como esa activación cerebral cuando es sincrónica logra abrirse nuevamente una posibilidad para el aprendizaje. Entonces, en estas investigaciones nos mostraban eso, cómo ese grupo de estudiantes tuvieron una característica muy importante, muy valiosa, que es la activación cerebral en sincronía con la del docente. Y ahí se abre pues una oportunidad para el aprendizaje. Las neuronas en espejo, diferentes hallazgos relacionados con las neurociencias nos ayudan también, de hecho, a darle un peso a ese tema de la relación. Estas son algunas ideas que les quería compartir. Y bueno, vamos conversándolo entonces ya en este espacio, pues como ya de intercambio de ideas. Muchas gracias. Gracias a ti, Sebastián. Bueno, abrimos el café en este punto. Les digo que vengo de Facebook, Facebook está, pero tenemos hoy la sala llena. Que explota. Y sí, porque Chévere. pensaba también en esto que hablaban, pero el comentario de Zuleima respecto a esta nueva escuela, que no es por nada que estamos hablando hoy de neurociencia, que estamos hablando de lo emocional, cuando no hace mucho tiempo atrás la escuela tenía que ver con los exámenes y con aprender, entre comillas, información. Y cómo nos damos cuenta, todo lo que planteaba Carmen, Patricia y Sebastián, de la importancia de la seguridad del estado interno emocional de un niño para poder aprender con H y aprender sin H, ¿no? Así que vamos a abrir el debate como Zulema lo propone, un poco para quizás seguir entendiendo por qué sería importante. Sebastián puso también en la mesa este tema de qué importante es que el docente tenga un conocimiento de su propia historia para también manejarse cuando un niño es problemático, entre comillas, cuando un niño no hace lo que hacen todos, y lo dije a propósito, entre comillas,
¿cómo reacciono? ¿Evito? ¿Me pongo muy nervioso? ¿Grito? ¿No? Digo, un poco de reflexión también en esta posibilidad de formar a los docentes, pero no en solamente la historia de la relación con el alumno, sino la relación con sí mismos, ¿no? Sí, y también, Vanessa, me quedé, es que con cada uno como si hubiera puesto un peldaño, ¿verdad? Para seguirnos acercando a la escuela y también recordando cuando Patricia nos hablaba de cómo el niño se podía aislar y también ese desconocimiento por parte del profesor, por parte de su historia, lo iba a dejar también por ahí como cómodo, pero realmente el niño se está aislando y ya eso no es cómodo para nadie. Y como nos mencionaba Carmen, esa cooperatividad entonces entre todos, empezar a organizarnos para seguir acompañando a los niños. Pero bueno, les escuchamos a ustedes, nosotros estamos por acá felices, pero Sí, les escuchamos a Patricia. ustedes. Sí, Sí, no, Patricia. pensaba sobre esto del niño que se aísla, ¿no? Como me parece que en docencia hoy se sabe que el niño que se aísla muchas veces es porque le cuesta integrarse y no es que porque se esté portando bien. Pero qué interesante a partir de lo que hablamos, cómo el docente puede pensar si eso resuena en el docente, porque quizás el docente también le gusta mantenerse aislado y le cuesta integrarse y le puede resultar sintónico o gustarle que ese niño sea callado, aunque en la teoría sepa que no es bueno que los niños estén callados, ¿no? Como la diferencia entre a veces saber sobre algo y tener la experiencia y comprender cómo funciona eso en uno mismo, ¿no? Como en el docente, qué sé yo, un docente que puede tener un estilo un poco más inhibido, le puede resultar simpático o que no haya un problema en ese niño, y en otro tipo de docente que tiene otro estilo, sin notar la diferencia, ¿no? Entonces, una cosa es saber de la teoría y otra cosa es vivenciarla, ¿no? Sí, sí, como un docente quizá con una disposición más evitativa puede tomar distancia y como un docente más con una disposición ansiosa puede hasta generar lo contrario en un niño más evitativo, ¿no? Sebastián, ibas a comentar algo. Sí, a propósito pues de esto que mencionan, es muy valioso como hacer la pregunta siempre de, bueno, ¿cuál es de qué niño habla ese docente y de cuál decide no hablar? Porque a veces de los que deciden no hablar, los que de pronto más resultan cómodos. Y a veces el niño que más le resulta cómodo a un docente, pues puede ser el que más se conjuga con su propio estilo, también como interpersonal, con su propio estilo de apego. Estos niños internalizantes creo que cada vez son más comunes, ¿cierto? La tendencia a querer resolver a solas la situación estresante, aislándose, quedándose en silencio, y pueden parecer unos niños muy sobreadaptados, pues que todo lo tienen como bajo control. Y creo que como en un síntoma muy propio de la modernidad, estos niños nos resultan muy cómodos. Pues es muy chévere porque, claro, no expresan un malestar, no hay una disrupción como en el aula de esto que molesta, que es espinoso, que es puntiagudo, sino que pasa desapercibido de manera lisa. Y eso pues puede generar, claro, una comodidad, pero que es muy sintomática. Entonces también ahí como la pregunta sobre ese niño que siempre lo tiene como todo resuelto es muy importante, porque además son niños que no van a aparecer por lo académico, porque lo académico va a estar de maravilla la mayoría de las veces, sino que hay un tema emocional. Lo comprobaban los teóricos del apego cuando medían esos niveles de cortisol en la saliva en el niño que aparentemente era muy tranquilo y se daban cuenta que estaba muy estresado, solo que no tiene mecanismos, no tiene estrategias de afrontamiento hacia afuera para expresar como ese malestar. Entonces creo que nos pone como en una tarea muy grande con respecto a cómo se nos pueden pasar por desapercibido y hoy aún más este tipo de niños, porque pueden resultar cómodos. Muchas veces lo que resulta cómodo es lo más problemático y es lo que más necesita o donde más se necesita ayuda. Sí, y Gracias, veía Sebastián. que Carmen Ca- asentía, yo- ¿no? sí, y Sí, sí. Carmen, que No, nos habla de que ese mundo quería emocional. comentar lo que estaban señalando Patricia y ahora mismo Sebastián, ¿no? Que un docente eh, tome conciencia del papel que pueden tener sus propios sentimientos, sus propias reacciones en el alumno, ya implica un cambio de perspectiva total.
yo diría casi que un cambio de paradigma en la escuela, porque supone poner la mirada en vez de en el tema de las competencias, ¿no? Competencias del alumno y cómo desarrollarlas, significa virar la mirada y poner la atención en las relaciones. Y claro, en el momento en que se concibe la educación de una forma relacional, pues entonces los objetivos también cambian. Así que el niño que saca muy buenas notas y apenas molesta, puede ser un problema para el profesor, porque no solo importa el rendimiento académico, sino que importan las relaciones. Entonces, un docente con una mirada relacional va a estar atento a que ese niño o niña esté también sintiéndose feliz, se esté comunicando, se esté expresando en todo momento, ¿no? Y si lo encuentra demasiado aislado, se preocupará. Por lo tanto, me parece que el cambio es enorme, ¿no? Sí, y el cambio enfocado en la regulación emocional, ¿no? Esto que decíamos, eh, hasta qué punto podemos entender que cosas que funcionaban antes no funcionan hoy. Pensaba en este time out tan popular, ¿no? Esto de dejar al niño de costado para que piense, cómo la neurociencia hoy nos está dando tanta información de que nadie se regula solo y menos un niño, ¿no? Que se necesita una corregulación y qué importante eso porque todavía me parece que hablamos de estas escuelas nuevas, como decía Zuleima, y son estas escuelas, entre comillas, ideales, pero falta mucho todavía ahí. Y vemos en las escuelas, sobre todo, por ejemplo, en Argentina, lo que son escuelas del Estado, ¿no? No en las escuelas más privadas, en donde a lo mejor desde mindfulness hasta un montón de posibilidades se le pueden brindar a los niños, pero en las escuelas medias vemos esto, de que todavía el castigo, esto de dejarlo que se regule solo, hay falta de conocimiento, porque yo creo que falta de conocimiento y de información, ¿no? ¿Qué opinan? Yo tengo Sí, una idea, Vanessa, con eso que tú cuentas también. ¿Me escuchas? Sí, ahora sí, te nos Sí. cortaste, decías, Zulema. La idea también del trabajo interdisciplinar en estos primeros momentos, cómo el sistema de salud también podría ayudarnos, la atención especializada que requieren los niños y que la escuela también podría seguir abriendo sus puertas para seguir recibiendo ayuda. Pensando Sí. un poco en cómo los niños también, si bien estamos hablando de teoría del apego, lo relacional también pudiera comprender, aumentar la comprensión y la sensibilidad respecto a lo que pueda estar sucediendo Sí, en el menor en términos de desarrollo. sí. Patricia, ibas a decir algo. sí, la importancia de, tanto para el cuidador primario como los docentes, de prestar atención a los procesos de aprendizaje en vez de los resultados del aprendizaje. Y esto no comienza en la escuela, comienza en la familia, en la casa, ¿no? El lugar de mm, valoramos lo que estás viviendo, cómo lo estás aprendiendo y estamos ahí acompañándote en ese proceso de aprendizaje, en vez de estar tan centrados en los resultados. Y esto que el niño va a llevar desde su casa va a ser ratificado o no desde el colegio. Entonces, un colegio que valora procesos seguramente va a ser a un niño mucho más tranquilo y mucho más abierto al aprendizaje. Ahora, si lo que se evalúa son los resultados, y bueno, y en la casa también recibe la valoración de los resultados, seguramente va a estar en una situación mucho más tensa y ansiosa, ¿no?, que en el otro caso. Sí, totalmente. Y ahí retomo un punto de Carmen, ¿no? Cuando hablábamos de estas conversaciones, esto que siempre Mario Marrone nos cuenta y nos explica, de los conversaciones o los diálogos reflexivos, ¿no? Esta posibilidad de pensarse y de pensar. Y como digo, que están empezando a asomar, no sé si ustedes lo ven, Sebastián, vos también en las escuelas, están empezando a generar estos momentos de reflexión desde diferentes nombres, pero la reflexión quizá guiada por un adulto, pero la reflexión de los pares, la reflexión desde el bullying, desde situaciones, ¿no?, vinculares, desde cosas que pasan en el mundo con las guerras, digo, hay muchas posibilidades que están empezando, ¿no?
Vanessa. Vanessa, yo quiero aprovechar la cantidad de saludos que tenemos hoy, quiero compartir. ¿Te parece? Dale. Bueno, por acá está Kate Sofía, nos envía saludos. También está Natalia Castillo, dice saludos amigos de Jan. Kate de acá de Santa Marta. Lili Apple dice hola, buenas tardes, saludos. J. Mario Manjarres, también de acá de Santa Marta, envía saludos. Paola Cuadros Radas dice que hace parte del Semillero de Investigación de SACICOR y está presente. Ofir López, Belén. Andrea Estrada desde Buenos Aires. Envía saludos. Olga Jiménez desde Valencia, España. También nos envía saludos. Juliet Zapata Restrepo. Por acá pendiente. Sara Chinchilla desde Guatemala. Ana Pamela Mayón Portela también nos envía unos saludos. Ana Pamela. Tenemos Esto gente de acá, todos lados, ¿no, pero Zuleima? mira, se va moviendo así. Está Y muy me bien, pero me tenemos falta un 5. solo Chévere. saludo. Bueno, a ver, Dice, dale. dice Victoria. Victoria de UCT de Medellín. Ah, Victoria. Completamente. Hoy en el Ok. sistema de salud tenemos mucha información entre el estado emocional de los niños y la sintomatología inmunológica, alergia, autoinmunidad, trastorno gastrointestinal y síntomas atípicos. Por ello el trabajo conjunto es definitivo. Y dice Sara Chinchilla, la mayoría de los casos el síntoma lo presenta en el ámbito escolar. Bien, Ujú. bien. Sí, y esto es interesante, ¿no? Porque presentar el síntoma en el ámbito escolar también puede ser una llamada de atención para ese adulto, ¿no? Sí. Para ese adulto nuevo, Y significativo, que, este tutor de resiliencia nuevo. Sí, Sebastián. sí, y con eso, Vanessa, es como enfrentarse constantemente a eso que señalan las familias, que no, es que es como si me estuvieran hablando de otro niño, como que ese niño no es el que yo conozco, y es como lo sintomático se despliega y se escenifica en la escuela, pero no necesariamente por eso, se origina en la escuela, se origina en el entorno más primario, y se viene a visibilizar y a hacer visible en otros escenarios y en otros contextos. Y eso es un trabajo muy bonito también, el de ir como dirigiendo un poco a la familia a identificar y a establecer la relación de eso familiar con lo que está apareciendo en el colegio y no verlo como algo aislado o como si no tuviera ninguna relación, como si estuviera fragmentado, sino un ejercicio como de uno incentivar y fomentar un poco la integración de esas cosas que de pronto la familia no ve, aparecen en la escuela y se sienten como ajenas, pero que también tienen una relación muy profunda con ellos mismos y con sus estilos parentales, con su historia familiar. Y yo creo que hay familias que, pues, cuando lo permiten, porque esto obviamente es un desafío, habrá familias que se van a resistir, que no van a querer ver muchas cosas, pero cuando se lo van permitiendo, el nivel de comprensión y el nivel de acompañamiento que se logra es muy significativo. Siento que ahí se abre una posibilidad para poder ver algo de lo familiar como parte de la familia y no como algo aislado o alejado de su propia realidad. Sí, totalmente. Y Es como tenemos, un trabajo también del psicólogo ahí en esos textos, de establecer puentes. es verdad, Sebastián, y qué lindo poder trabajar en equipo, ¿no? Con todas las redes. Y tenemos 3 minutitos y nos parecía a lo mejor interesante que cada uno pueda tener 1 o 2 palabras respecto a esta nueva escuela, ¿eh? A esto que estamos todos trabajando para, pero 2 o 3 ingredientes o comentarios respecto a esta nueva escuela, como lo planteaba Zuleima. ¿Cuáles serían? El que quiera empezar. Bueno, yo un poco recogiendo los comentarios, volvería a hacer hincapié en el papel de los iguales, ¿no? Y en la posibilidad de tener buenas relaciones con los compañeros y compañeras. Por un lado, puede ayudar a modular, a mediar, ¿no? En esas situaciones conflictivas que ahora mismo estaba señalando Sebastián. Es decir, tener la posibilidad de expresar a tu compañero o a tu compañera con quien tienes confianza, ¿no? Con quien tienes una amistad, y tus problemas con los docentes o tus problemas en casa, cambia completamente el panorama. Es más, con la entrada en la adolescencia, los problemas con los iguales en la escuela
sabemos que son muy difíciles de comunicar tanto a los docentes como en la familia, por vergüenza, por falta de escucha, por falta de oportunidades o por la ausencia de la creación de un contexto de seguridad para poder hacerlo. También porque está en desarrollo la autonomía emocional, ¿no? Y uno quiere también aprender a resolver los problemas por su cuenta. Hay muchas variables que ahí influyen. Pero incluso en esas situaciones graves o de bullying, cuando en las escuelas se crean recursos de ayuda entre iguales, por ejemplo, un grupo de alumnos que se ocupa del cuidado de todos los demás, de los nuevos que entran, de los que están recibiendo abuso, ¿no? Y se ofrecen como interlocutores privados, ¿no? Es decir, con los que se puede contar, pues se ha visto que el bullying se reduce muchísimo. Es decir, que la posibilidad de contar con iguales y crear relaciones de confianza con los mismos es bueno para la seguridad emocional, es bueno para el desarrollo y es bueno para el aprendizaje, porque el apoyo entre pares se ha demostrado que, bueno, pues que es un facilitador, ¿no?, del conocimiento y del aprendizaje. Por tanto, la escuela debe de prestar mucha atención, cuando hablamos de apego en la escuela, debe de prestar mucha atención a qué es lo que puede facilitar las buenas relaciones entre iguales. Y hablando entre iguales, creo que también hay que considerar eso entre los docentes, porque los docentes, cuando tienen buenas relaciones de equipo, pues mejoran muchísimo, ¿no?, su práctica profesional. Muchas gracias, Carmen. Patricia o Sebastián, así vamos cerrando. Solamente para cerrar, que queda un minuto, y abrir la importancia de cuidar a los docentes, ¿no? Que quizás es un tema que no hemos hablado, pero este despliegue de un apego seguro, de un cuidado a los alumnos y que los niños desarrollen apego seguro también tiene que ver con cuidar a los docentes y darle espacios para que no estén estresados, ¿no? Y todo este trabajo que también hace a la educación y a la generación de vínculos positivos, ¿no? Súper interesante eso también, ¿no? Porque depende de la escuela, a veces el docente está a cargo de muchos chicos, ¿no? Y eso también Sí. puede ser difícil. Y no es Sí, cuidado, ¿no? Y no es exacto. cuidado. Sí, cuidar al que cuida, como esa frase célebre también es cuidar a los que Sí. cuidan a nuestros niños también, ¿no? Sebastián. Ujú. Sí, no, yo continuaría con la idea de Patricia, claro, no hay posibilidad de que haya una base segura si en esa base segura hay estrés, ¿cierto? Si lo predominante es el estrés, va a ser muy difícil que el adulto docente se despliegue y pueda efectuar como base segura. Y creo que para ninguno es ajeno el nivel de burnout, de desgaste, del síndrome de desgaste que hay en esta población. Y es muy paradójico porque es justo la población que a veces puede ser muy efectiva para reparar, de hecho, el vínculo en los niños, pero a veces es también la más quemada, la más estresada con respecto al contexto. Entonces, eso por un lado, y también, pues, claro, abrirle siempre el lugar a la pregunta por la historia, tanto del niño como del docente, de dónde vienen, qué han tenido que vivir para tener que comportarse de esta manera o de esta otra. Pero la pregunta dirigida siempre hacia el docente y el niño, no dejar como ninguna ecuación por fuera, y la familia, claro. Y creo que desde que esa pregunta esté, pues las relaciones cálidas y la pregunta por el afecto va a ser mucho más marcada que la pregunta por el logro y el rendimiento. Entonces, eso se va a traducir en mayor salud también mental. Totalmente. Muchísimas gracias a cada uno. Nos quedamos con palabras, ¿no? Zuleima, amistad, sensibilidad, ¿no? Emoción. Formación, Sí, seguimiento, sí. conexión. Gracias por Totalmente. participar en este programa. Gracias a todas las personas que nos están viendo hoy. Ha sido un programa bastante taquillero y de verdad que gracias a las personas de todo el mundo que hoy han estado acompañándonos en esta conversación número 54. Vanessa, muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos, gracias a Muchas todos. Nos vemos de gracias. aquí a 15 días en un nuevo encuentro y una nueva conversación. Gracias, Carmen, gracias, Patricia, gracias, Sebastián, gracias, Zuleima. Gracias, que estén bien, lindo Pronto. día. Gracias, que esté muy bien. Chao, Chao, chao. 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 Chao.